Nombre es Greta Gabriela Martínez García, mi matrícula es UVNL 030875 y yo presentar el proyecto de justicia constitucional y administrativa. Ok, voy a mencionar 3 derechos humanos consagrados en la Constitución Política y voy a relacionar dichos derechos con lo establecido en tratados internacionales donde México sea parte. Derecho a la libertad de expresión. Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 6 constitucional. Este derecho está estrechamente relacionado con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el derecho a la libertad de opinión y expresión. Derecho a igualdad. En el artículo 1 constitucional establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Este derecho está estrechamente relacionado con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley. Derecho a educación. En el artículo 3 constitucional establece el derecho a la educación, que debe ser laica, gratuita, obligatoria, integral, inclusiva, equitativa y de calidad. Este derecho está estrechamente relacionado con el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a la educación, que debe ser gratuita y al menos en la enseñanza elemental y fundamental. Ok, vamos a explicar el fundamento constitucional de los 3 derechos elegidos en el punto anterior y el alcance de protección por parte de las autoridades judiciales. El derecho a la libertad de expresión establece que se puede manifestar ideas sin ser censurado, salvo que sea ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, y esto provoque algún delito o perturbe el orden público. La protección se extiende a cualquier forma de expresión, pero existen límites legales al ejercicio de este derecho. El derecho a la igualdad reconoce los derechos humanos y las garantías para su protección. Las autoridades judiciales tienen la responsabilidad de proteger este derecho y garantizar que todas las personas sean tratadas de manera igualitaria ante la ley, sin discriminación por motivos de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, entre muchas otras. La protección implica la igualdad de oportunidad y de trato, así como la no discriminación en cualquier ámbito de la vida social, política, económica o cultural, y en caso de discriminación ilegítima, las autoridades judiciales deben reparar el daño y sancionar a los responsables. El derecho a la educación garantiza el acceso a la educación sin discriminación. La educación debe ser laica, integral, inclusiva, obligatoria, equitativa y de calidad. La autoridad judicial debe garantizar el cumplimiento de estos principios y respetar los derechos de estudiantes, maestros, padres y de familia. En este caso de violación de estos derechos, las autoridades judiciales deben sancionar a los responsables y reparar los daños causados. Vamos a mencionar 5 principios generales de derecho relacionados con los derechos humanos. Principio de igualdad, principio de no discriminación, principio de universalidad, principio de progresividad, principio de interdependencia y complementaria. Explica la trascendencia de la reforma constitucional en derechos humanos realizada en el año 2011. Ok, la reforma constitucional en derechos humanos de 2011 fortaleció la protección de derechos humanos en México al obligar a todas las autoridades a respetar, proteger, promover y garantizar estos derechos. Además, incluyó la perspectiva de género en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, permitió a las víctimas presentar recursos y obtener medidas de reparación integral y reconoció la competencia del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Esta reforma ha tenido un impacto significativo en la protección de los derechos humanos en México. Ok, voy a compartir mi motivación para lograr con éxito mis metas a futuro. Y mi motivación para lograr mis metas a futuro es primeramente mi familia, lograrlo por las personas que me han apoyado a realizarlas y mi realización personal, sobre todo las personas que dependen de mí y que poder darles una recompensa con el futuro de mi a futuro con el esfuerzo que estoy dando en este momento y además del desarrollo personal que tendré. Y para ver al final poder desempeñar la labor de la profesión a la cual le dedicaba varios años de mi vida estudiando y que además me gusta demasiado. Ok, voy a decir una breve conclusión de la materia que me llevó a conseguir nuevos conocimientos de suma importancia para el desarrollo de mi estudio y que servirá para poder desempeñarme de manera asertiva en un futuro, la profesión a la que me quiero dedicar. Además de aprender sobre los derechos humanos, la importancia de los mismos, garantías, historia del desarrollo, etcétera. Y sería todo. Muchas gracias.